Saludos a todos nuestros ávidos fans de Incredible Stories, el canal que nunca deja de mantenerte hechizado con sus fascinantes historias. Hoy presentamos otra narrativa que promete ser todo un viaje. Cierra los ojos e imagina la vida tranquila de Juan Carlos, un hombre promedio que vive en una tranquila calle suburbana. Su vida era ordinaria, casi insulsa, hasta que una serie de acontecimientos desconcertantes descubrieron una realidad impactante. Su vecino estaba lejos de ser ordinario. Juan Carlos, un hombre modesto, habitaba un tranquilo barrio suburbano que parecía no verse afectado por el frenesí del caos urbano. Su vida se desarrolló en una monotonía predecible hasta que un incidente peculiar puso su mundo patas arriba. Al regresar a casa del trabajo una hermosa tarde, no pudo evitar notar una cierta alteración en el ambiente de su barrio típicamente tranquilo. Había algo diferente en su habitualmente afable y educado vecino de al lado, el señor Rodríguez. Una sutil inquietud pareció girar alrededor de su ahora notoria sonrisa. En ese momento, Juan Carlos ignoró la premonición como producto de su mente cansada. Puede que haya desestimado su intuición, pero la serie de acontecimientos que siguieron solo aumentó su creciente inquietud. El otrora hospitalario señor Rodríguez comenzó a aventurarse a salir a horas extrañas, y su comportamiento se transformó sutilmente en fases erráticas. No es sorprendente que esto despertara un interés de mayor magnitud dentro de un Juan Carlos cada vez más desconfiado. Con sus instintos ahora estridentes, tomó la decisión de seguir discretamente a su vecino, con la intención de desentrañar la incertidumbre que lo envolvía. Sus observaciones encubiertas culminaron con el impactante descubrimiento de la entrada del señor Rodríguez a un edificio abandonado al final de su calle. Impulsado por una incesante combinación de curiosidad y temor, Juan Carlos decidió investigar más a fondo. El señor Rodríguez, una incorporación reciente al vecindario, llegó poco después de varios avistamientos de luz aparentemente inexplicables en los cielos locales. Al mismo tiempo, los residentes informaron de ruidos inquietantemente extraños que su casa parecía emanar. Armándose con una linterna y su confiable teléfono móvil, Juan Carlos se aventuró en la estructura vacía que ominosamente parecía consumir al señor Rodríguez. El interior del edificio estaba decorado con una serie de símbolos extraños y un artilugio, extraño en su composición, tarareaba una melodía inquietante. Los segundos se fundieron en silencio hasta que la cacofonía de pasos detrás de él destrozó la quietud. Mientras giraba, Juan Carlos se encontró cara a cara con el señor Rodríguez, quien lo miró escalofriantemente. Su sonrisa desconcertante era una angustiosa combinación de enigma y leve diversión. En ese aterrador momento, la fachada de un ser humano bastante normal, que el señor Rodríguez había usado hasta entonces, se desintegró por completo. Sus rasgos benignos se transformaron en signos claros y reveladores de una entidad alienígena. Con su verdadera identidad así expuesta, y en medio del silencio atónito de un ágape Juan Carlos, se desarrolló la revelación. El señor Rodríguez divulgó su origen extraterrestre. Su principal agenda en la Tierra era observar de cerca el comportamiento humano a la luz de un peligro inminente que amenazaba su planeta. Se había infiltrado en la sociedad humana, haciéndose pasar por una entidad gentil y benigna, en un intento desesperado por recopilar información que posiblemente pudiera salvar su planeta natal. Estupefacto y conmocionado hasta la médula, Juan Carlos reflexionó sobre su próximo curso de acción. El miedo y la incredulidad lidiaban con el incipiente sentido de empatía dentro de él. Después de una tortuosa batalla interna, Juan Carlos tomó una decisión valiente. Él ayudaría al señor Rodríguez, ese dignatario extraterrestre disfrazado, en su juicio. Si realmente lograran superar las probabilidades, su vínculo podría significar el comienzo de una amistad extraordinaria de proporciones cósmicas. Juntos, unidos por una alianza improbable y fortalecidos por la fuerza medida con precisión por la incertidumbre de lo que les esperaba, el hombre común y la entidad extraterrestre comenzaron a trabajar en el artilugio que el señor Rodríguez de alguna manera había logrado transportar clandestinamente a la Tierra. Juan Carlos, aferrándose persistentemente a su miedo y sospecha iniciales, sintió que sería prudente familiarizarse con la anatomía, la tecnología y la metodología de una especie ni remotamente ligada a los principios que regían la existencia humana. A través de una interacción paciente y minuciosa con sus peculiares convivientes en un planeta ahora extraño, se dio cuenta de que no todos los seres extraterrestres eran condescendientes y hostiles. La evidencia de ello estaba incrustada en la suave calma del carácter percibido del señor Rodríguez. Al mismo tiempo, el precioso parentesco que floreció entre los dos hombres, unidos por el anhelo mutuo de redención de sus respectivos países de origen, desacreditó aún más el velo primitivo y estereotipado que típicamente encerraba formas de vida de otros planetas. Sin embargo, a pesar de estas virtudes sorprendentemente humanistas que encontró Juan Carlos, se mantuvo cauteloso. Su escepticismo inicial se negó a ceder ante las entidades alienígenas hostiles que los teatros y los libros le habían enseñado que eran el típico paquete extraterrestre. Una sensación latente de conciencia disfrazada de miedo lo empujó a actuar con cautela. A medida que los días se fusionaban en noches exhaustivas y nuevamente en mañanas indefinidas, Juan Carlos y el señor Rodríguez trabajaban incansablemente.
Con cada momento que pasaba, se acercaban a activar el artilugio en el que estaba tejido el destino no de uno, sino de dos planetas. Su gigantesca tarea los llevó a un viaje que trascendió el tiempo y el espacio y estuvo lleno de epifanías inesperadas. Mientras se esforzaban por alcanzar una meta remotamente concebible, incluso como ensoñaciones, se toparon con descubrimientos sin precedentes, iluminando su camino con una esperanza transitoria, pero poderosa. Aceleraron el pulso de la vida dentro de ellos, reforzando la creencia de que los milagros efectivamente residían en los lugares más misteriosos. El señor Rodríguez, aprovechando la valiente fachada de un ser extraterrestre decidido a salvar su maldito universo, y Juan Carlos, la insondable encarnación caballeresca de la determinación humana, navegaron sin cesar por el laberinto de sus esfuerzos. El camino que recorrieron, aunque inexplorado e intimidante, los vio triunfar sobre sus miedos, sobre sus aprensiones y, finalmente, sobre sí mismos. La culminación de sus esfuerzos marcó sincrónicamente el inicio de un futuro más prometedor. Juntos, lograron encender la esquiva máquina, dejándola brillar en un resplandor de siniestra expectativa. Y luego dirigieron una llamada de socorro hacia la galaxia a la que pertenecía el señor Rodríguez, una invocación de fugacidad inminente, una cuenta regresiva para la separación de los parientes. Un silencio fugaz llenó la habitación, palpitando con tensiones de anticipación esperanzadora, mientras esperaban con una incertidumbre palpable. Y entonces, como prueba de los logros duramente ganados, una repentina aparición se materializó en el cielo. La nave espacial de emergencia del mundo natal del señor Rodríguez había atendido su súplica. El último adiós fue emotivo y, a su manera, entrañable, un reconocimiento mudamente comunicado de la amistad forjada en medio de los dinosaurios de la guerra y la paz. El señor Rodríguez, el oscuro visitante extraterrestre que una vez tembló de aprensión al frente de la diversidad humana, apoyó a Juan Carlos, su leal aliado, su inesperado amigo. El señor Rodríguez expresó seriamente su sincero agradecimiento a Juan Carlos. Prometió solemnemente que si la Tierra se encontraba en una situación que exigía ayuda extraterrestre, no dudaría en corresponder, en honrar el vínculo que habían establecido a raíz de un universo erráticamente danzante, desplegado de su brillo brillante y predecible, revelando su realidad excitantemente incierta. Tan pronto como llegó, el señor Rodríguez se preparó para partir. Se dio la vuelta para despedirse, con su forma translúcida en el resplandor pulsante de la magnífica nave espacial en la cúspide de un clímax cósmico. La nave, una silueta inexplicablemente mortal de metal contra las fauces iridiscentes del espacio, se tragó entero al señor Rodríguez, uniéndolo una vez más con su lejano hogar, un hogar que ahora rebosaba de susurros de coraje y camaradería, de humanidad que trascendía las frágiles limitaciones de su impecable fachada. Juan Carlos continuó viviendo dentro de las comodidades familiares de su tranquilo barrio, cada vez más consciente del destino extraordinario que la vida le había encomendado tan potentemente emprender. Los días siguientes lo vieron inmerso en la soledad y la profunda contemplación, atrapado en una red de discursos intercambiados. Para muchos observadores, Juan Carlos podría haber parecido un hombre incorpóreo, sus rutinas habituales y familiares llevadas a cabo descuidadamente con una precisión inquietante, la sincronización infalible de músculos y cerebros robada por un tercero indiviso. Sus pensamientos, que oscilaban continuamente de un extremo a otro, lo confundieron inexplicablemente. Hubo momentos en que se preguntó si ese viaje fantástico al dominio de lo imposible realmente había tenido lugar o si era un mero producto de su fértil imaginación, producto del incesante impulso humano de percibir lo que no existe. Sin embargo, los encuentros casuales con repentinos focos de silencio, con los momentos liminales que la sociedad categoriza tan rutinaria y apresuradamente como anomalías, apenas lograron estirar el consuelo de su negación superficial. La mayoría de las veces, se sentía atormentado por el susurro recurrente de una verdad imposible, la asombrosa historia del amable señor Rodríguez, el señor Rodríguez, su vecino y la criatura inconcebible de un universo completamente diferente. Y fue este enigma entre las polaridades del escepticismo y la creencia lo que finalmente grabó la verdad profunda en su subconsciente, esas narrativas extrañas, narrativas que navegan valientemente por el laberinto de la inverosimilitud, y ponen una apuesta bulliciosa en el atractivo de lo imaginario, infaliblemente derramadas como afirmación distintiva de los denominadores comunes de la naturaleza humana. Antes de que pudiera sumergirse aún más en la crisis existencial que amenazaba con consumir la esencia de su individualidad, la vida de Juan Carlos estuvo sutilmente tejida con manifestaciones modestas de los efectos persistentes de su odisea cósmica. Sus breves aventuras lo llevaron a reconocer con sorprendente claridad que el universo era realmente enorme, no solo en su extensión física, sino en los innumerables conceptos y entidades que albergaba en su seno. La irritante familiaridad y la inquebrantable inocencia que envolvía a su antiguo y desalentador vecino se dieron cuenta una vez más, llenándolo de un profundo sentido de asombro y humildad. La normalidad simulada que Juan Carlos había establecido fervientemente después de su extraordinario encuentro fue, en numerosas ocasiones, aprovechada con fuerza y devoción.
Encontró consuelo en el ritmo de vida que tarareaba a su alrededor a diario, vibrando con melodías familiares que besaban suavemente los bordes de su memoria, insinuando una historia de un hombre que, sin quererlo, se había topado con una alianza que se atrevía a desafiar las leyes vinculantes de la naturaleza. Con cada tarea en la que participó, con cada pequeña charla que intercambió con sus vecinos, Juan Carlos reconoció en silencio la existencia de universos más allá de su comprensión. Los encuentros con la sonrisa desconcertante del señor Rodríguez, y la solemne seguridad de su silueta de despedida resonaron en su interior, suavizando con cada ascenso y caída de su corazón palpitante, recordándole el tesoro que se le había confiado, el invaluable recuerdo de un hombre que se atrevió a salir del traje autodefinido de una entidad alienígena típica, hacia el frágil corazón de la emoción humana, escuchándolo respirar suavemente en medio de la sinfonía constante del espacio exterior. La increíble historia del señor Rodríguez quedó así grabada en las arenas de la conciencia de Juan Carlos, un elemento permanente en su horizonte mental, un testimonio silencioso de la enigmática convolución de los grandes designios de la vida. De este residente común y corriente de un pueblo común y corriente, Juan Carlos había emergido como un abanderado de lo poco convencional, un cronista de milagros cósmicos ocultos dentro de la huella descolorida de la vida cotidiana, una entidad extraordinaria. Y, con un guiño a su narrativa Cristóbal Colón, el señor Rodríguez, las reverberaciones sedosas de sus palabras de despedida persistían en el silencio atmosférico, susurradas de infinitas posibilidades. Con esto bajamos el telón de esta cautivadora narrativa, un testimonio del potencial ilimitado encapsulado dentro de la agitadora cotidianidad de la vida humana. Juan Carlos, nuestro valiente protagonista, vio su vida irrevocablemente alterada tras encontrarse con el señor Rodríguez, la inesperada presencia extraterrestre. Este encuentro, aunque surrealista y aparentemente más allá de los recintos de la realidad, resalta la fuerza de la resiliencia humana y enfatiza el espíritu de coexistencia, independientemente del origen planetario.